estamos de regreso acá en Frente Regional por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Vamos a cambiar completamente de tema para conversar de un hecho que se recordó, que se celebró la semana recién pasada, día feriado, 21 de mayo, el recuerdo del combate naval de Iquique. Y bueno, hay un personaje importante dentro de la historia de nuestro país y que marcó parte también de nuestra historia. Me refiero a Arturo Prat Chacón, de acá de la zona, de la nueva región de Ñuble. Y para hablar más en detalle, estamos junto a Francisco Darmendrail. Él es periodista, pero se ha dedicado a investigar acerca de la vida de Arturo Prat. Francisco, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Gracias por aceptar la invitación acá de Frente Regional. Hola, estimado Hans, y un saludo a todo el equipo del programa. El agrado es mío. Francisco, todos, por supuesto, que en el colegio siempre nos hablaron de Arturo Prat Chacón, uno de los grandes héroes en la historia de nuestro país, sino el mayor héroe de nuestra historia. Más que, por ejemplo, Bernardo O'Higgins, ¿es Arturo Prat el mayor héroe de nuestra historia patria? A mi juicio, y creo que la mayoría del país piensa lo mismo, Arturo Prat Chacón es uno de los héroes más importantes que ha tenido en nuestra historia nacional. No solamente hay que verlo del aspecto estrictamente naval, con lo sucedido en el combate naval de Iquique, ¿cierto?, donde más nos recordamos con el heroico abordaje, claro, sino que también hay que verlo como un héroe, como persona, la contribución que ha efectuado también en el ámbito de la sociedad civil. No sé si puedo contar un poco más sobre su vida. Sí, de hecho justamente te iba a preguntar, porque claro, todos conocemos lo que hizo Arturo Prat aquel 21 de mayo, pero a ver, ¿por qué es tan importante, al margen de lo que hizo dentro de nuestro ejército, de la Marina especialmente, pero por qué es tan importante a Arturo Prat, tanto en su vida personal también, y en lo profesional? Él también fue abogado, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poquito acerca de el personaje que era, al margen de lo que todos sabemos, un poco más de lo desconocido de Arturo Prat. Bueno, gracias por la pregunta, porque muchas personas quieren saber más de Arturo Prat o del combate, pero lamentablemente por diversos motivos no conocen. Arturo Prat Chacón nació en la actual Hacienda de Lingüe, actual Museo Cuna de Prat, la noche del 3 al 4 de abril de 1848. Su nacimiento no estuvo exento de problemas, pues se pensó que iban a ser mudos. Sus padres fueron Agustín Prat y doña María del Rosario Chacón. Ellos venían de Santiago, tenían un negocio en el actual calle Estado que está frente a la Plaza de Armas, pero ese negocio se incendió y se vieron obligados a trasladarse a la hacienda que estoy ahora mencionando, y ahí nace Arturo Prat. Y pasa su primer año de infancia en la citada hacienda, cuando ya tiene que volver a regresar a Santiago, producto que la familia se encontraba con problemas económicos. Ahí llega a la capital, posteriormente va a Valparaíso, e ingresa a la Escuela Naval cuando tenía 10 años. ¿Ya? Él puede ingresar a la Escuela Naval gracias a una beca que le había entregado el presidente Manuel Montt, gestionada por su tío Jacinto Chacón. Eso como la primera parte de su vida. ¿Ya? Es ahí donde se empieza a forjar el carácter, se empieza a forjar el perfil de marino de Arturo Prat, pero como tú mencionaste en la pregunta, no solamente es conocido por ser marino. Muchos años después, si me permites adelantar un poco la historia, Arturo Prat ingresa a estudiar Derecho, principalmente porque tenía una vocación de conciencia social. ¿Ya? Él estaba viviendo en el Paraíso, en el puerto, estamos hablando del año 1870, 75 más o menos, para hacerte un contexto. Ya había una situación alta de pobreza, altos índices de analfabetismo, y Arturo Prat de alguna manera se ve incluido en eso y cree que de alguna manera para contribuir, para ayudar a quienes más lo necesitan, se dedica a estudiar Derecho. Pero también por el afán que tenía Arturo de siempre ir un paso más adelante, de conocer más sobre el mundo, de investigar, de nutrirse de bagaje cultural, entre otros motivos. Francisco, tú algo ya mencionabas. Arturo Prat venía de una familia de mucho esfuerzo. No vamos a decir de una familia a lo mejor pobre, pero sí que tuvo complicaciones económicas, por lo que tú mencionabas, por ejemplo, el incendio que afectó al local de sus padres.
y eso también me imagino que fue forjando su forma de ser, especialmente al interior de la Marina. Para hacer esta entrevista buscaba información y hay un hecho anecdótico de él defendiendo, creo que era a un coronel a los 20 años, cuando llevaba poco tiempo en la Marina, y él, sin ser abogado todavía, prácticamente lo defendió porque él consideraba que estaba siendo acusado de forma injusta. Entonces él, a pesar de que llevaba pocos años y tenía solamente 20 años en la Marina, ya fue marcando su forma de ser al interior de una institución que todos sabemos que es bastante compleja estar adentro. Lo que pasa es que la vida de Arturo Prat de por sí es complejo. Quizás a diferencia de otros próceres como Bernardo Higgins, que mencionaste antes, o José Miguel Cajera. Cajera y O'Higgins tenían un común denominador. Ambos venían de una buena situación económica. Más allá que O'Higgins era hijo natural, ¿no es cierto?, de Ambrosio. Ambrosio, su padre, le pudo costear sus estudios en Lima, después se va a Londres a estudiar. José Miguel Cajera venía de una familia de la aristocracia centralina. Esa es una diferencia, por ejemplo, con Arturo Prat. Él, como tú planteabas, nació en una familia de clase media, de esfuerzo, ¿ya? Su padre después queda enfermo, Arturo tiene que hacerse cargo de la familia, con mucho esfuerzo ingresa a la escuela naval y posteriormente se dedica a sus estudios de Derecho, proceso del cual no fue tan sencillo tampoco. Él tuvo que estudiar Derecho no en el formato tradicional como lo conocemos hoy, presencial. Él tuvo que hacerlo en un formato de tuición, porque él siempre estaba embarcado. También fue complejo. Pero él siempre hacía eso, por lo que tú en cierta manera mencionabas. Tenía una gran conciencia social, no aceptaba las injusticias, ¿entiendes? Entonces, todo ese carácter que fue forjando Prat, de alguna manera lo construyó en la jornada mítica del 21 de mayo, ¿entiendes? A ver, Francisco, vamos justamente, ¿te parece?, a ese momento, a ese día, cuando estamos en el colegio, desde muy pequeñitos, nos muestran imágenes, ¿verdad?, de Arturo Prat, de algunas imágenes también de este salto que hace y el grito al abordaje, muchachos, y saltan, ¿verdad? Pero hay una historia también detrás de esto. Él, por ejemplo, estaba en la Covadonga y tenía parte de su equipo, ¿verdad?, de la gente, y a todos los tenía, tenía todo muy planificado para esta guerra, y en caso de que pasara tal cosa, tenían que actuar de cierta forma, pero unos días antes él cambia y se va a la Esmeralda, no con todo su equipo, y es por eso que cuando él saltó, ¿verdad?, y gritó, solamente 2 o 3 personas lo acompañaron. Hay ahí una historia también bastante interesante para contar. Sí, me permite hacer un contexto histórico de por qué se originó el combate naval de Iquique, porque muchos se preguntarán por qué pasó en Iquique. Sí, claro. La Escuadra Nacional bloqueó el puerto de Iquique el 5 de abril de 1879, quise decir, en el marco del inicio de la Guerra del Pacífico. En ese entonces Iquique era un puerto peruano. ¿Cuál era la idea? Esto fue idea del almirante William Rebolledo. La idea era bloquear el puerto peruano de Iquique para forzar a la escuadra peruana a combatir ahí, ¿ya? Y cortar la conexión y comunicación con el Perú. Pero pasaron las semanas y nada de eso se dio. Entonces, ¿qué deciden? Vamos a hacer un cambio de planes, dicen. Vamos a mandar lo mejor de nuestra escuadra desde Iquique hacia el Callao. Y vamos a dejar bloqueando Iquique, a la Esmeralda y la Covadonga, porque eran los buques más débiles. Y se pensaba en un ataque sorpresa hacia el Callao, con los blindados Cochrane, Blanco Encalada, que eran los buques más poderosos de la Armada de Chile, para que me sigan. Y al mando de la Esmeralda que Arturo Prat, y la Covadonga Carlos Conde. Justamente, para mala suerte, o no sé cómo quieran denominar cosas del destino, esta expedición parte el 16 de mayo hacia el Callao, y el 19 de mayo se cruzan ambas escuadras en alta mar sin verse, la escuadra chilena y la peruana, que venía desde el Callao hacia Iquique. Por lo tanto, el ataque sorpresa nunca se pudo materializar, y de esta manera entonces se produce el combate de Iquique del 21 de mayo. Y no sé si puedo contar lo que pasó después en la jornada del 21 de mayo, sí, brevemente. Sí, por supuesto. Respecto de esta frase icónica, ¿verdad?, que hemos escuchado, yo insisto, desde muy chicos, pero que, a ver, todos dicen de la valentía, pero era muy común en las guerras realizar este tipo de actos, ¿o no? No escuché lo último, disculpa. No, si era muy común el saltar, por ejemplo, de una embarcación a otra en periodo de guerra, o definitivamente no era común y Arturo Prat a lo mejor saltó porque necesitaba o sentía que era lo correcto para hacer, o era planificado esto.
Muy buena pregunta, porque muchas personas se hacen hacer lo mismo cuestionamiento. La verdad es que la práctica del abordaje era común en las armadas de la época. ¿Ya? No hay nada más, no hay nada peor para el buque enemigo que apresar el comandante. Y esa táctica era muy usada en las armadas de entonces, del siglo XIX, un abordaje. Arturo Prat no era la primera vez que efectuaba un abordaje. Él ya lo había realizado en el combate naval de Papúa en 1865, cuando capturaron justamente a la entonces goleta española Covadonga. Ahora bien, Prat constantemente estudiaba la técnica del abordaje, ¿ya? Porque, como lo que mencioné antes, psicológicamente para la tripulación enemiga no había nada peor que la tripulación de otro buque, quiero decir, capturase a su comandante. Eso siempre lo tenía en mente. Y eso es lo que él quiso poner en práctica en la jornada del 21 de mayo. Sabiendo de que el monitor Huáscar era un enemigo mucho más poderoso que la Esmeralda, sí podía, si funcionaba el abordaje, apresar al comandante Grau y obligar a rendir al buque. Esa era la idea que tenía en mente. No fue una suerte de impulso, un arrebato, no. Esto fue debidamente estudiado en caso de que se diera una situación así. Prat, en ese sentido, un hombre muy estudioso, ¿ya? Hay gente que piensa que quizá era un hombre impulsivo, no. Él tenía claramente en su mente, en los estudios náuticos, sobre cómo enfrentarse en este tipo de situaciones. Francisco, este momento, ¿esto fue clave para el posterior desenlace de la guerra? Sin duda que la jornada del 21 de mayo marcó un antes y un después en los hechos de la guerra del Pacífico. Al principio del estallido del conflicto, la población en Chile en general no estaba muy entusiasmada con el conflicto, ¿ya? De hecho, en el ejército no había más de 2.000 efectivos, ¿ya? Muchos de ellos eran reclutados a la fuerza, etcétera, y no había un entusiasmo general en participar en esta empresa. Empero, la situación cambia tras los sucesos del 21 de mayo. De hecho, quiero hacer un paréntesis. Las noticias en Santiago, por ejemplo, se conocieron recién el 25 de mayo, en su totalidad, ¿ya? Claro. Las noticias del combate en Ariquique fueron llegando de manera segmentada. Y poco a poco la población fue conociendo el detalle de aquello, y de pronto lo que parecía una suerte de tristeza, desazón por lo sucedido, cambia una reacción de entusiasmo, de emular la gesta de Prat y de toda la tripulación de la Esmeralda. Ojo, eso es muy importante destacar. No solamente hay que recordar a Prat en lo sucedido de Iquique, también hay que recordar a todos los tripulantes de la Esmeralda. Te voy a dar un dato, Hans. La gran mayoría de la tripulación era gente inexperta porque eran niños y jóvenes, ¿ya? Williams recogió los dejó en Iquique justamente porque eran niños, no los quería mandar al Callao. Justamente ahí tuvieron su bautismo de fuego en el combate naval de Iquique. Entonces, todos esos elementos, de alguna manera, condicionaron que finalmente la población chilena se entusiasmara y se enlistara a los cuarteles para unirse a las fuerzas navales y terrestres chilenas que están en el conflicto. Perfecto. Francisco, ¿hubo otros héroes en esa guerra? ¿Otros personajes que son, no sé si igual de importantes, o a lo mejor sí lo son, al igual que Arturo Prat? Sin duda, en la misma, por ejemplo, si hablamos de gente acá de la zona, el sargento Juan de Dios Saldera, oriundo de Chillán, por ejemplo, claro, que saltó junto a Arturo Prat en el primer abordaje, ambos representantes de la actual región del Ñuble, por ejemplo. Carlos Conde, el héroe del combate de Punta Arenas, que casi nadie menciona. A mi juicio fue un marino muy inteligente, porque imagínate, logró hacer encallar al buque más poderoso que tenía la Armada peruana, que era la Blindada Independencia, contra una goleta que prácticamente estaba casi dada de baja. Juan José Latorre, quien participó en el combate naval de Angamos del 8 de octubre de 1879 y que capturó al monitor Huáscar, que actualmente se encuentra acá en la segunda zona naval de Talcahuano, ¿me entiendes? A mi juicio hay muchos héroes, pero que lamentablemente, por diversos motivos, han quedado en el olvido colectivo. Pero yo he notado en estos días, lo he posteado incluso en las redes sociales, el alto interés que existe de las personas por conocer más sobre los sucesos del 21 de mayo y por recordar la figura de ellos, de los héroes de la guerra del Pacífico, del combate naval Iquique. Perfecto. Francisco, ya para ir cerrando, pero también hay un grupo que, intenta a lo mejor sacar algunos aspectos, a lo mejor no sé si negativos de Arturo Prat, pero han manifestado que sienten que no es un héroe, por ejemplo, acá en nuestro país. ¿A ti qué te parece aquello? Quiero hacer dos precisiones sobre eso. Entiendo muy bien tu pregunta y conozco a gente que no más que nada critica conmemorar esta fecha, ¿ya?
a ellos les quiero decir principalmente que por lo general los abordajes en el siglo XIX, el capitán ordenaba a la tripulación abordar el buque enemigo, y él, Arturo Prat, a diferencia de ellos, va en persona a liderar este abordaje, lo que de por sí se considera un hecho digno de homenaje, ¿me entiendes?, de resaltar. Lo que efectuaron los tripulantes de la Esmeralda aquel 21 de mayo no puede quedar en el olvido colectivo. Ellos sacrificaron sus vidas por nosotros, por construir el Chile que tenemos. Y si me permites una última consideración, creo que la figura de Arturo Prat y los héroes de Iquique se tienen que recordar más que nunca en estos momentos que estamos viendo como país, por el asunto ahora de la pandemia. El hecho de que Prat no se rinda ante la adversidad, a sabiendas que tenía frente a frente a un enemigo mucho más poderoso, a un adversario mucho más importante como el Huáscar, que lo superaba en todo sentido, aún así nadie de la tripulación de la Esmeralda, ni él, tuvieron el más mínimo instinto de rendirse. Como él dijo en su arenga, aunque la contienda sea desigual, nunca hay que caer el pabellón. Yo creo que la arenga de Prat y esta frase cobran sentido más que nunca en los días que estamos viviendo, en que todos los días estamos en una suerte de combate, ¿me entiendes? Todos los días tenemos que enfrentar problemas. Pero como él dijo, aunque la contienda sea desigual, nunca hay que caer el pabellón. Esas críticas tienen que ver a lo mejor por lo que estamos viviendo también desde el mes de octubre, por ejemplo, un poco a lo mejor en términos ideológicos. Podría ser. Pero sabes que yo notaba en la mayoría de las personas un respeto a la figura de Arturo Prat y a quienes dieron su vida en Iquique. Siempre va a haber círculos que discrepen un poco, ¿me entiendes? Pero yo me quedo con la mayoría que efectivamente respeta la figura de Arturo Prat. No hay que ver solamente a Arturo Prat como marino, hay que verlo también como persona, lo que habíamos conversado en un principio. Yo creo que la gente que critica eso no tiene mayor fundamento en lo que plantea, ¿no? O bien no ha investigado mucho sobre la vida de Prat o los sucesos de Iquique. Yo lamento eso porque, como mencionaba en la entrevista, sacrificaron sus vidas por nosotros, por la patria. Arturo Prat, Condel, Arturo Fernández Vial, se me está yendo, y los claro. De Vial no me castigan, Arturo Fernández Vial. Todos ellos en este momento están sepultados en la cripta de los héroes de Iquique que está en la Plaza Sotomayor en Valparaíso, por ejemplo. Hay 22 miembros de la tripulación de los combates de Iquique, Punta Teresa que están ahí, por ejemplo. A ellos siempre hay que hacer un homenaje, ¿me entiendes? Ellos se sacrificaron por nosotros y no puede ser que de alguna manera ciertas personas le den la espalda. Yo lo encuentro totalmente inconcebible. Francisco Darmendral, periodista titulado de la Universidad de Concepción y que te has dedicado también a investigar acerca de la vida de Arturo Prat Chacón. Gracias por esta entrevista para conocer más detalles justamente de la vida de este personaje importante en la historia de Chile. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Perfecto, y ustedes también, por supuesto, muchas gracias por haber estado en la sintonía hoy de Frente Regional, aquí en las pantallas de Canal 9 en Bio Bio Televisión. Muchas gracias, que esté muy bien.